y os invito a que podamos abrir nuestras Biblias por la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 14. Filipenses 3, del 8 al 14. Y dice la palabra del Señor: y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y así conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Es decir, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la iglesia tenemos muchos ministerios hermosos y el ministerio de seniors es también una bendición en nuestra vida como comunidad. Y este martes pasado, sabéis que siempre es el segundo martes de mes, pero por varias razones lo tuvimos que cambiar a esta tercera semana. Nuestra hermana Marisa, que es la que coordina, ¿verdad?, el grupo de seniors, nos trajo un tema muy interesante que era el de los antipropósitos, Y yo como persona disciplinada, pues escuché atento, ¿verdad? Y la verdad es que me fui con el tema rumiándolo, si me permitís la expresión, ¿verdad? Y decía, ¿cuánto hay de interesante en este concepto, ¿verdad?, de los antipropósitos? Una realidad muy, muy relevante. Y, en fin, seguro que ella lo explicaría mucho mejor que yo, pero para que nos ubiquemos, ¿verdad?, en la fecha en la que estamos, todavía estamos en enero. Enero es el mes ¿de qué? De hacer los propósitos, ¿verdad? Generalmente es al principio. Este es el último domingo de mes y seguramente ya estamos en la fecha en la que los propósitos que nos propusimos los primeros días ya los hemos saltado, lo hemos fracasado, como el chiste aquel, si me lo permitís, yo soy muy malo contando chistes, ¿verdad? Pero aquel que decía, llevo casi un mes apuntado al gimnasio y ya he perdido cuatro semanas, ¿no? Bueno, pues algo así, ¿no? Es lo que pasa con los propósitos, que uno se apunta a hacer grandes cosas y según pasan los días, ¿verdad?, pues al final pues lo único que hemos perdido es el tiempo o yo qué sé qué, ¿verdad? Pero, como decía, en el grupo de seniors se reconoció el valor de algo que está creciendo en popularidad, como son los antipropósitos. Es decir, en vez de plantearnos propuestas de acciones nuevas para el año que comienza, quizás hay valor en el hecho no ya de hacer esas propuestas que después no vamos a cumplir, sino quizás es interesante que nos paremos a pensar en qué cosas hacemos, es decir, qué hábitos forman parte ya de nuestro vivir cotidiano y cuál de ellas quizás sería necesario que abandonásemos, que dejásemos. Es decir, en vez de sumar nuevos hábitos, es quitarnos algunos que arrastramos y que no nos son de ninguna bendición. Es una liberación de hábitos. En vez de hacer más, es dejar de hacer aquello que nos perjudica. Porque, y aquí la frase que usamos a veces, ¿verdad?, en ocasiones, menos es más. Porque lo importante no es hacer mucho, sino hacer lo que realmente podemos alcanzar.
Es también un concepto que escuchamos con frecuencia, ¿verdad? El concepto de soltar. Es más fácil deshacerse de dinámicas negativas que incorporar una nueva. Cuando menos es más recomendable. Y también ahí hay un concepto muy de realismo, de verdaderamente afrontar la realidad de lo que somos, de lo que vivimos, ¿verdad? Es el hecho de reconocer nuestras limitaciones. Porque a primero de año, bueno, nos proponemos, voy a perder no sé cuántos kilos, voy a dejar de hacer, que si me voy al gimnasio, que si voy a estudiar idiomas y tal, ¿no? Y al final no somos capaces ni de decir buenas tardes ni en español, ¿no? Muchos grandes propósitos, y quizás en lo realista es plantearnos aquello que sí está a nuestro alcance, que sí le podemos dar continuidad y no necesariamente esas transformaciones radicales que al final en pocos días o semanas se nos caen por imposibles. En el texto que hemos leído de Filipenses, en el texto que estamos meditando en esta tarde, Pablo hace una presentación de sí mismo y viene a reconocer que su posición social, su posición religiosa dentro del judaísmo era algo muy grande, era algo muy importante. En los versículos previos a los que hemos leído dice, yo también tengo de qué confiar en los méritos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en lo que ha hecho, Pablo dice, yo más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley soy fariseo, en cuanto a celo fui perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprochable. Y Pablo dice que todo esto era valioso, que todo esto era importante. Para él había sido ganancia. Él estaba orgulloso de su origen, de su procedencia. Él estaba satisfecho con los logros que había alcanzado hasta ese momento en su vida. ¿Por qué no habría de estarlo? Si había avanzado en todo lo que su familia, su sociedad, su comunidad de fe le había marcado como la manera de progresar, de hacer una buena vida. ¿Por qué no habría Pablo de estar satisfecho? Pero ¿sabéis? Todas esas cosas que eran buenas, había progresado socialmente, había progresado en la aceptación del grupo, era un religioso ferviente, todo eso que parecía muy importante, le convirtieron en un perseguidor de la iglesia. Y no solo eso, sino que como vemos, ¿recordáis cuando Pablo tiene en el camino a Damasco su encuentro con el Señor? Cuando Pablo le pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Qué es lo que se le responde? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fijaros, un pasado brillante, un currículum extraordinario. Pero todo eso que era tan fantástico le alejaba de Jesús. Y no solamente le alejaba de Jesús, sino que le hacía ir contra él. Por eso, en el texto que hemos leído, Pablo no solamente se enfoca en lo que tiene por delante, que es extraordinario también, ¿verdad? Es toda la vida caminando con el Señor. No solamente se enfoca en el propósito bueno que Dios tiene para él, sino que vemos que Pablo también hace el análisis y toma la decisión de deshacerse de esos hábitos, de esas perspectivas, de esas realidades negativas en su vida que no le iban a permitir avanzar. No solamente era saber a dónde se dirigía, sino deshacerse de todo ese lastre que le iba a impedir seguir el camino que el Señor le había marcado. Esas frases, ¿verdad?, que a veces usamos cotidianamente, es que yo soy, o yo he hecho, o yo he conseguido, ¿verdad? Y lo decimos
pues con orgullo, ¿verdad?, todos esos logros que hay en nuestra vida. Y bien está, no es que haya nada malo en habernos esforzado, en haber logrado, pero hay que tener cuidado. Cuando estas cosas valiosas, sin lugar a duda, en su momento y en su lugar, se pueden convertir en un lastre, en un freno para poder seguir al Señor. Los cristianos no podemos vivir del pasado, ni tampoco vivir en el pasado, sino que debemos ser capaces de abandonar todo aquello que nos perjudica, aquello que quizás pudo ser bueno en algún momento, pero no podemos seguir viviendo en ello. No podemos vivir siempre agarrados a esos méritos anteriores, a esos logros, si van a ser un freno en nuestro crecimiento espiritual. Pablo nos dice que con Cristo hay una nueva perspectiva. Y esa nueva perspectiva no solamente es nueva y mira hacia adelante, sino que en Cristo esa nueva perspectiva también mira hacia detrás y lee con unas nuevas lentes lo que hemos sido, lo que hemos hecho, lo que nos ha motivado, y lo pone en la perspectiva ahora de Cristo. Todos, me puedo imaginar, tenemos lastres personales que no nos dejan avanzar en nuestras vidas. Si recordamos, la semana pasada hablábamos de nuestras culpas. Necesitamos dejar atrás la sensación de culpabilidad. Necesitamos deshacernos de esa carga pesada que es sentirnos culpable por las cosas que hemos hecho, que hemos dicho, o que debimos hacer o debimos decir y no lo hicimos. Y esa culpa nos carga, esa culpa nos frena, a veces nos supera. Necesitamos dejar que la culpa forme parte ya de un pasado lejano, porque si no, nos impide avanzar. Necesitamos perdonar y ser perdonados. Necesitamos dejar atrás dolor y tristeza. Decíamos que sin arrepentimiento, sin perdón, seguimos estancados en una forma de vida que no es saludable. A veces están nuestras tradiciones, que pueden ser personales o a veces hasta familiares o comunitarias. Esa forma de hacer las cosas, esa manera de pensar que nunca cuestionamos. ¿Por qué? Pues porque siempre lo hemos hecho así. A veces, cuando tenemos diferencias con alguien, sacamos esa frase, es que yo soy así. Y algunos añaden, y al que no le guste, y lo vamos a dejar ahí para no añadir ninguna cosa impertinente, ¿verdad? Yo soy así y al que no le guste, bueno, pues eso. Pues esa forma de ser, cuando somos así, cuando nos estancamos y nos paramos en ese realismo que solo mira hacia atrás, siempre he sido así, es lo que a muchos de nosotros no nos permite avanzar. No nos permite avanzar en la vida como individuos de una manera saludable y tampoco nos permite tener relaciones unos con otros saludables. Porque seguir en nuestra vieja manera de pensar, de actuar, a veces hace o da la sensación de que Cristo nunca ha pasado por nosotros. Perdón. En Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, se nos dice que para correr la carrera que tenemos delante de nosotros, primero tenemos que despojarnos de todo peso, esos lastres, esas tradiciones, ese yo soy así. También dice, despojarnos del pecado que nos asedia para entonces poder correr esa carrera que tenemos delante de nosotros. Necesitamos cambiar esas perspectivas que a veces mantenemos a la hora de leer la realidad y leer la vida, que no nos benefician y que no nos ayudan cuando estamos juntos. El apóstol Pablo en Romanos 12, tiene que hablarle a una comunidad
donde gente diversa, unos vienen del judaísmo, otros vienen de diferentes tradiciones gentiles y se pelean hasta por qué como y dejo de comer. Porque siempre lo hemos hecho así, porque así soy yo, porque esta es mi tradición, porque esto es lo que me apetece. Da igual la razón. Pablo dice que debemos mirar a ese pasado y transformarlo por medio de una renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, para que comprobemos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. No lo que yo siempre he hecho así, como si eso fuera ya un marchamo de calidad. No es lo que yo he pensado siempre o he hecho siempre, sino la voluntad de Dios en mi vida, que va releyendo lo que he sido y dirigiéndome a una nueva realidad. Y como decía, esto no solamente es una cuestión de ese peso que cada uno puede llevar en su vida, ¿verdad? Esos condicionantes que a veces no nos dejan avanzar individualmente, sino que también esta es una realidad que puede afectarnos como comunidad. Cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos los unos a los otros. Algunos a veces dicen, bueno, este nuevo año quiero tener nuevos amigos, nuevas relaciones. Y eso está bien, tener amigos, tener gente alrededor a las que uno puede apreciar y recibir aprecio es algo fantástico. Pero a veces el tener que hacernos ese propósito de nuevas relaciones quizás nos tiene que hacer pensar cómo nos hemos relacionado en el pasado y por qué a veces no hemos sido capaces de mantener relaciones, amistades, vínculos interpersonales que hayan durado. Pablo se lo tiene que recordar a los efesios, no estoy descubriendo nada nuevo. Le dice a los efesios en el capítulo 4, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino cuál, la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los oyentes. Permitidme que lo parafrasee, que hablemos unos con otros y no nos ladremos. Creo que nos entendemos, ¿verdad? Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fijaros, cómo nos tratamos también le duele al Señor. El Espíritu Santo se entristece cuando no somos amables los unos con los otros, cuando no somos cálidos, cuando no somos receptivos, cuando no somos perdonadores. Y le dice, quítense de vosotros toda amargura. Esos son lastres que traemos del pasado. Estamos amargados por yo no sé qué, ¿y qué culpa tengo yo de tu amargura? Arréglate. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Dice, antes, y está escribiendo a una iglesia, le dice que todo eso, ese bagaje, ese pasado, hay que quitarlo para poder edificar una comunidad unida. Antes bien, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Claro, todos tenemos fallos, todos tenemos errores, pero no hay nada que haga mejor camino que el perdón mutuo. Y además dice, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó Cristo. Siempre Él es el ejemplo para nosotros. Qué contraste, ¿verdad? Qué diferente son las relaciones cuando traemos nuestras heridas, traemos nuestros rencores, traemos esas emociones tóxicas que muchas veces llevamos con nosotros y no somos capaces de dejar atrás. Eso impregna nuestras interacciones. Eso puede impregnar muy nocivamente nuestra comunidad. El Señor nos llama y nos invita a deshacernos de ese pasado para que entonces sí construyamos un presente y un futuro bondadoso, misericordioso. Y ya sabéis que no estoy hablando de baboseo, ¿verdad? No es eso. Todos tenemos nuestras interacciones, nuestras formas de ver la vida, pero hagámoslo, como dice la palabra, con ese amor, con ese respeto, que seamos de edificación los unos a los otros. Porque el desinterés mutuo, la falta de amor, la falta de compromiso, la falta de perdón, las malas formas,
son señales, son evidencia de una manera de ser que necesitamos sacar de nosotros. Es todavía esa realidad de la vieja persona, del viejo hombre, ¿verdad?, que dice la Escritura, que nos impide avanzar en esa vida buena que el Señor pone delante de nosotros. Por eso, queridos hermanos, como es el último domingo de enero, todavía estamos en ese juego de propósitos, no propósitos, antipropósitos. Cada uno tiene que saber lo que va a hacer. Pero desde la palabra del Señor me gustaría invitarnos a pensar que está bien hacer propósitos, ¿eh? No quiero parecer que el que se los haya planteado esté haciendo nada incorrecto. Qué bueno es hacer propósitos. Pero que esos propósitos no solamente tienen que mirar hacia adelante. ¿En qué cosas voy a añadir a mi vida? Que ya están bastante cargadas. A veces necesitamos también pensar en los antipropósitos. ¿Qué cosas que arrastro, qué cosas que forman parte de mi bagaje personal, este año puedo ir dejando atrás? Y pueden ser un pasado, pero en el sentido más estricto del término, que ya no forman parte de mi realidad, de mi presente, que no dejo que me condicionen en mi relación con el Señor, en mi relación con los demás. Quizás debamos pensar, a la luz de la palabra del Señor, que puede ser interesante quitar antes de poner, corregir antes de añadir. Y seguramente nuestras vidas en Cristo serán mucho mejor y todos los que estamos alrededor lo apreciaremos mucho también. Así que, tomando las palabras del apóstol Pablo, despojémonos del viejo hombre, de la vieja mujer, despojémonos de la vieja persona y revistámonos de Cristo. No dejemos que nuestras cargas, nuestras mochilas nos lastren y nos impidan vivir un año de bendición en el Señor y un año hermoso también de comunión los unos con los otros. Que el Señor nos bendiga y pensemos en los propósitos, bien está, pero también en esos antipropósitos. Señor, ¿qué quieres que yo deje atrás para poder ir hacia adelante? Que Dios nos bendiga.